Ok, de acuerdo. Vale. Bueno, reforzando ahorita lo que nos acaba de comentar Guillermo, gracias. Este, ojo, existen dos tipos de identificadores que son los regulares y los delimitados. ¿Cuál es la diferencia principal? En la forma de cómo se escribe, ¿no? Y es los espacios y las palabras reservadas. Digo, así a grandes rasgos, ¿no? Los regulares son los que podemos escribir, por ejemplo, clientes, ¿sí? O por ejemplo, ahorita lo que hicimos fue un nombre regular, ¿no? Por ejemplo, de la tabla proveedores, de esta proveedores producto, este es un nombre regular que se caracteriza donde no podemos ocupar ciertos caracteres especiales como signos de peso, asteriscos, espacios, no podemos ocuparles en la definición de un identificador regular. Y era lo que les comentaba la vez pasada, ¿no? Eh, a veces puede que a lo mejor no es tan viable, ni tampoco me ha tocado verlo así ya en un entorno productivo, pero se puede hacer, utilizar otro tipo de identificadores que son los delimitados. Entonces, acuérdese que la diferencia de los regulares es que pueden utilizar los delimitados, pueden utilizar caracteres especiales, palabras reservadas, inclusive pues espacios, ¿no? Entonces, por decirlo así, y como bien lo comentaba, ¿no? Guillermo, si nosotros quisiéramos crear la definición de un identificador, ¿cómo se llama? Delimitado, por ejemplo, de la tabla proveedores, lo único que habría que cambiar es la definición de esta tabla, y a lo mejor como a modo de ejemplo, proveedores, producto. Y para que pueda funcionar esto, lo tienen que colocar entre corchetes, ¿sí? Y como ven, pues inclusive se borraron los errores. Entonces, siempre que van a mandar a llamar inclusive esa tabla, pues sí lo tienen que poner entre corchetes, ¿no? Es válido, pero inclusive si hay un espacio de más, pues sí cambiaría su definición y no lo podría identificar. No los recomiendo, pero es importante que los conozcan. Puede que a lo mejor en el contexto en el que se puedan encontrar o se puedan topar, pues puedan ver este tipo de identificadores. ¿Sí? Pero pues lo ideal es ocupar los identificadores regulares y no los delimitados. ¿Es posible ocuparlos? Sí, efectivamente sí se puede, pero pues no es muy recomendable. Vale, entonces, pues ya pasamos por el repaso general. Vamos a ir con el siguiente tema. ¿Alguna duda hasta aquí o algún comentario de estos temas? No, gracias. No, está bien, gracias. Vale. Gracias, chicos. Pues pasamos al siguiente tema. Voy compartiendo pantalla. Ay, ¿me confirman si ya pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, sí. De acuerdo, gracias. A ver, y aquí viene, por ejemplo, el tema que surgía hace rato, ¿no? De la duda por ejemplo, cuándo sí, cuándo no ocupar los datos, cómo pueden ser su definición, y eso va a depender del contexto en el que pues estén trabajando, ¿no? O inclusive si lo definió el arquitecto, o inclusive pues puede aplicarse por malas prácticas, ¿no? Digo, hay muchas definiciones, siempre y cuando pues cumpla su objetivo y se solucionen las cosas, pues puede ser es correcto, ¿no? Que existan maneras más óptimas o mejores para ocupar esta información también es correcto, ¿no? Por ejemplo, y en TSQL, pues existe una gran cantidad de datos que se pueden utilizar en diferentes columnas, de diferentes tablas, en las variables, en parámetros de procedimientos almacenados, o inclusive pues en la creación de funciones, ¿no? Nosotros también podemos crear funciones o métodos en nuestra aplicación que pues nos pueden ayudar pues a declararlos, ¿no?
dentro de las funcionalidades que se adapten a la necesidad del contexto, ¿sí? Por ejemplo, hay también pues, tipos de datos que son numéricos, de carácter, de tipo texto, de fecha, de datos binarios, de precisión exacta y aproximación. Pues existen también otros tipos e inclusive pues hay espacial y jerárquico, ¿no? También pues hay como aquí un rango de valores, ¿no? Voy a abrir ahorita un documento donde lo vamos a ver más a detalle. Ahí se me cerró el programa. A ver. Vale. A ver, los tipos de datos en SQL, en SQL Server. Digo, de manera general, y son muchísimos datos, inclusive pues, este diagrama se los comparto. Es por ejemplo, pues existen datos de tipo numérico, datos por ejemplo, enteros, decimales, numéricos, decimal, flotantes. Por ejemplo, ahorita voy a corregir el diagrama, pero por ejemplo, son de tipo de cadenas. Por ejemplo, cadenas con longitud fija, cadenas con longitud variable, ¿cómo se llama? Unicode, que es una longitud fija, que era lo que les comentaba la vez pasada, ¿no? Que si es que cuál es la diferencia entre varchar y nvarchar, que por ejemplo, pues es la optimización o el versionamiento o el tamaño de los espacios, ¿no? Cada versión, pues inclusive viene mejorada, ¿no? Y digo, y un ejemplo de eso, digo, no en esta base de datos en específico, pero en Oracle, cuando ustedes quieren declarar, existen dos tipos, ¿no? El nvarchar y el nvarchar 2, ¿no? Que igual pues su definición cambia pues prácticamente se declara de la misma manera, más que pues la optimización viene en el espacio en la base de datos. Cade- cadena de longitud variable, que es de texto, datos de fecha y hora, por ejemplo, datetime 2. Mira, por ejemplo, acá pusieron otro 2, ¿no? Como de la versionamiento. Datetime offset, timestamp, este, datos binario, por ejemplo, pues cuando obtenemos el valor de 1 o de 2, digo, para saber que sea un dato booleano, pues también podemos guardar imágenes a través de pues, binarios. Datos de otros tipos, por ejemplo, pues es el bit, que también puede funcionar como un binario. El unique defi- identifier, que es por ejemplo, un identificador único que ocupa, pues, inclusive 16 bytes. Nosotros también podemos guardar datos de XML. Digo, me ha tocado, ¿no? Digo, este sería lo correcto, ¿no? Pero me ha tocado ver en base de datos que lo guardan como un blob o como un nvarchar o cosas así. Entonces, pues varía, ¿no? Según cómo lo hayan definido. Mientras cumpla su objetivo, pues está bien, pero pues hay valores que lo pueden, eh, y que pueden ser más viables, ¿no? Por ejemplo, cursor, table, datos de precisión exacta, que por ejemplo, pues cada uno tiene referencia, tiene un contexto, ¿no? De acuerdo a la necesidad. Digo, no me quiero adentrar mucho en ese tipo de datos, digo, para no. Esa es la generalidad. Digo, al final yo les voy a compartir este diagrama, digo, ya corregido con la observación. Pero pues es eso, ¿no? Por ejemplo, pues el trinit es, por ejemplo, un entero sin signo que ocupa un byte y que el rango es de 0 a 200, a 255, ¿no? O sea, es el rango de datos, ¿no? De información que podemos agregar. Entonces, a lo mejor hay que ser muy precisos en nuestro análisis de base de datos cuando estemos creando nuestra definición para saber qué es lo que vamos a ocupar y por qué lo vamos a ocupar, ¿no? Si sabemos, y hay que pensar a futuro, ¿no? Si sabemos que ese dato va a crecer o va a tener un valor mucho mayor a lo largo
del tiempo, pues no nos conviene ocupar ese dato, ¿no? A lo mejor nos conviene utilizar un int, o si ya va a ser un dato que va a crecer de manera muy exponencial, pues es un big int, ¿sí? Por ejemplo, pues, este te ocupa un byte, ¿no? Pero pues nada más es de valores positivos del 0 al 255. El small int es el entero pequeño, ¿no? O sea, tanto del lado positivo como el negativo, pues te permite 32.768 de manera negativa como 32.767 de manera positiva. ¿Sí? El int, pues miren, por ejemplo, pues ya son cantidades más grandes, ¿no? Entonces, y pues inclusive pues el big int, ¿no? Digo, ya es para valores exorbitantes que tienen que ser de acuerdo al contexto, ¿no? Sí. Tampoco, por ejemplo, si vamos a guardar, no sé, por ejemplo, una lista de alumnos, ¿no? O, por ejemplo, por clase o por salón, por decirlo así. O, por ejemplo, el áreas, ¿no? De alguna superficie. Pues estamos de acuerdo que podemos guardarlo también en un int, ¿no? O algo así, ¿no? Valores cerrados, ¿no? Pero pues no le vería ningún sentido, pues agregarlo, asignarle un valor de tipo big int. Por ejemplo, pues los decimales, pues ya te permiten, ¿no? Colocar valores decimales, ¿no? Por ejemplo, aquí como bien comentaba, ¿no? El tipo money, ¿no? O sea, es un número que, con un punto decimal fijo que ocupa, 8 bytes y pues ya esos son los rangos, ¿no? De acuerdo a las cantidades. Sí. Por ejemplo, el money nada más te permite hasta cuatro caracteres, ¿no? A partir del punto decimal. Inclusive, por ejemplo, aquí el small money, ¿no? O sea, es más pequeño y te permite cantidades más pequeñas, ¿no? Inclusive, pues aquí los flotantes o los reales, pues también te permiten una definición, ¿no? De acuerdo a las necesidades del contexto, ¿no? Por ejemplo, de cadenas de caracteres, pues es un char, ¿no? Sí. Cadena de longitud fija de hasta 8.000 caracteres, ¿sí? Que ocupan n bytes. Cadena de longitud variable, ¿no? Varchar n. Sí, que la cadena de longitud variable, pues hasta 8.000 caracteres y ocupa el espacio, el espacio necesario más 2 bytes. O sea, ese es a lo que les comentaba, ¿no? Va a ocupar, pues, el valor que necesite, ¿no? No va a ocupar todo el espacio. Por ejemplo, si le ponen char, pues, y lo dejan así, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Sí. Que nos vamos a delimitar, por ejemplo, le dejamos 10, pues va a ocupar los 10 y así esté o no esté en los caracteres. Y por ejemplo, el varchar, nosotros le podemos colocar, pues no sé, de 100 caracteres y a lo mejor el registro que se guarde en ese campo en específico, nada más ocupe 10, entonces nada más va a almacenar 10. A diferencia del char, que si por ejemplo, van a ser, si ocupa, lo definimos como 100 y ocupa 10, pues te va a guardar en 100. Y obviamente que va a ser más pesada tu base de datos. Por ejemplo, el varchar max, pues, ¿qué es eso, no? Le definimos esa pequeña función y me va a dar el valor máximo, ¿no? Sí. No pues, no es tan viable, pero pues se puede colocar, ¿no? Sí, porque a lo mejor, pues, ¿cuál es su valor máximo, no? 2 a la 31, ¿no? Menos 1. O sea, pues es un valor, pues, realmente considerable, ¿no? Sí. Unicode, sí. Valores de tipo Unicode, cadena de longitud variable, pues otra vez el nuevo, y son estos temas, ¿no? El tipo text, que es tipos de datos de texto igual, con una cantidad, pues realmente, ¿no? Inclusive aquí, ¿qué es lo que nos dice? Pues ocupar, inclusive, pues el n-varchar, ¿no? Digo, el varchar, perdón. Por ejemplo, también los datos de tipo fecha. Existe el date, que te guarda el día, digo, el año, el mes y el día, ¿no? Por ejemplo, el time, que te guarda, pues, únicamente la hora. El datetime, que te guarda la fecha y la hora, ¿no? Y hasta te dice la definición, ¿no? Desde 1753 hasta, pues, el 9.999, ¿no? Que pues falta mucho para llegar a ese año, ¿no? Inclusive, pues aquí se van mejorando, ¿no? Entre las versiones. Sí, por ejemplo, el daytime offset, que es igual al
al daytime 2, pero con un desplazamiento de zona horaria, ¿no? O sea, va dependiendo de la zona horaria en la que se encuentra o que se ejecute esa acción, ¿no? El timestamp, ¿no? O el alias del row version. ¿Alguien ha escuchado de la definición timestamp? No sé, Nuri, Levi, Guillermo. Me suena un poco de que es como que en el momento que fue algo, ¿no? Como que en el momento que fue creado, tal vez. Sí, pero los valores, hay una regla, ¿no? Inclusive es lo más recomendable porque los valores son más exactos y se guardan a partir de una cadena. Bueno, no de una cadena, sino un número de milisegundos a partir a ver, ahorita me parece que les confirmo bien el dato. De acuerdo. Miren, la definición de este timestamp surge a partir de el 1 de enero de 1970. Entonces cuenta la cantidad de milisegundos que han transcurrido a partir de esa fecha. Sí. Entonces, digo, prácticamente, pues eso es lo más preciso, ¿no? Y ustedes lo pueden, pues, guardar, ¿no? Porque a veces, y bajo mi experiencia, digo, sí puede haber algunos problemas, ¿no? Por el tema de las zonas horarias, o que si es, por ejemplo, pues las máscaras, ¿no? ¿En qué orden ustedes lo tienen que guardar el valor? Por ejemplo, día, mes y año. Nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Pero, por ejemplo, pues ahí por ejemplo, para los estadounidenses, pues por ejemplo tienen que guardar los valores en año, mes y día, ¿no? O sea, está como inverso, ¿no? O inclusive en otras zonas, en otros países, se encuentran los valores, almacenados como, pues en otras versiones, ¿no? A lo mejor puede ser que sea, mes, día y año, o al revés, año, día y mes. Entonces, para evitarse todos esos problemas de que si es en zona horaria, que si no es en zona horaria, que si está en la localización, pues como recomendaciones que ocupen ese de timestamp, ¿no? Para guardar fechas, que prácticamente son milisegundos y ustedes pueden hacer la conversión, pues sin importar, ¿no? En la zona horaria. O cómo guardan los valores, pues los diferentes, pues ubicaciones geográficas. Pues también están los datos binario, que también pues van a depender de los caracteres que se almacenen, o por ejemplo, pues pueden guardar imágenes o recursos en binarios, pues estos son los datos así más comunes, ¿no? No sé, ¿alguna duda o algún comentario relacionado a este tema? Digo, no vamos a ver obviamente todos los en ejemplos porque pues no, realmente consumiríamos tiempo valioso viendo este tema, ¿no? Pero digo, ¿alguna duda o perdón, comentario? No, no por el momento. No, igual. Gracias. Vale, de acuerdo. Sí, digo, realmente pues es que los tengan identificados o que tengan una idea, pero pues no es necesario ocupar todos, ¿no? O a lo mejor otros se ocupan menos que otros. Digo, realmente pues esas son las diferencias más marcadas, ¿no? En general, digo, cuando les comparte el documento van a tener la oportunidad de verlo, ¿no? Y ya si quieren irlo aplicando uno por uno, pues está bien, ¿no? Digo, pero pues regularmente, pues no. Por ejemplo, los más comunes, pues es el int, el decimal, el bar chart. O sea, ya es muy raro que ocupen un chart, o un enchar, un bar chart. Digo, pues es raro, ¿no? Un text, un endtext, o sea, eh, por ejemplo, un date, un time, un datetime. Digo, regularmente ocupan el datetime, ¿no? Pero pues también se puede separar el valor. Entonces, pues nos regresamos al siguiente punto, digo ya para que lo tengan como conocimiento general.
Ahora, el siguiente punto habla sobre las constantes. Para ustedes, ¿qué son las constantes? No sé, Guillermo, ¿para ti qué es una constante? Es algo que no cambia de valor. Ok, de acuerdo. Pues sí, efectivamente, ¿no? Las constantes son valores que son fijos, ¿no? Es un símbolo que representa un valor. Y el ejemplo más común es el pi, ¿no? Sabemos que es 3.1416, digo, en su valor resumido, porque realmente, pues es un número exageradamente grande, ¿no? Pero pues es la manera de cómo nosotros podemos declarar bueno, identificar una constante. Sabemos que pi siempre va a ser un valor fijo y no va a cambiar, ¿no? Este, pues esos datos, pues son únicos, ¿no? Y los otros los podemos definir de acuerdo al contexto o a la necesidad, ¿no? Acuérdense, pues se pueden generar constantes de cadena de caracteres, cadenas Unicode, constantes binarias, constantes de tipo bit, constantes datetime, constantes integer, constantes decimal, de todos los tipos de datos que les había mencionado. Y por ejemplo, aquí vienen algunas características, ¿no? Constantes de cadena de caracteres, ¿no? Van entre comillas, ¿no? Cualquier tipo de cadena de caracteres, por ejemplo, y va a recibir valores de la A a la Z en minúscula, de A a la Z en mayúscula y del 0 al 9, ¿no? Y caracteres especiales como signos de exclamación, arrobas y el signo de gato, ¿no? Pues la interacción predeterminada de la base de datos actual se asigna en las constantes de cadenas de caracteres. Entonces, para que ustedes puedan definir una constante, pues nada más necesitan ponerlo como tal, ¿no? Así el valor. Y ya es un valor que se define fijo y que no va a cambiar. En otros lenguajes de base de datos, pues se escribe diferente, ¿no? Inclusive puedes ponerle como declararlo como una variable y adicional a ello le colocas una palabra reservada como constant o const. Este, pero digo, aquí en SQL Server, en TSQL se escribe así, tal cual. Pues es esto. Digo, los valores, por ejemplo, binarios, pues se pueden guardar así. Pues tienen el prefijo 0x y son cadenas de números hexadecimales, ¿no? Y no se excluye entre comillas, ¿no? O sea, si le ponen comillas, pues ya es una constante de tipo carácter, ¿sí? Estos, por ejemplo, son algunos ejemplos, ¿no? Constantes de bit, que permite pues, los valores 0 y 1, que puede ser un booleano. Constantes datetime, que ustedes lo pueden declarar y era lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, pues regularmente casi todos los lenguajes están escritos en inglés, ¿no? Entonces, por ejemplo, viene la definición, ¿no? December y el número, ¿no? Del día y el año, ¿sí? Y estos son algunos, pues, ejemplos, ¿no? O, por ejemplo, 5 de diciembre de 1985 o así escritos, ¿no? Y de esta es una manera también de definir, ¿cómo se llama? Pues las constantes en fechas, ¿no? Ustedes nada más los declaran así entre, ¿cómo se llama? Entre comillas, ¿no? Y era lo que les decía, ¿no? Ahí viene el orden, ¿no? Por ejemplo, este es el mes, este es el día y este es el año. Y estas son los de la hora, ¿no? Por ejemplo, pues este es un formato de 24 horas, que es por ejemplo, las 14 horas, que son 2 de la tarde con 30 minutos y 24 segundos, y aquí está el formato de 12 horas, ¿no? Que es 4:24 de la tarde, ¿no? PM. Las constantes de tipo integer o numéricas, pues se representan mediante una cadena de números sin comillas y sin caracteres decimales, ¿no? Obviamente que nada más lo declaran así, tal cual, 1894, y ya con eso, pues es una constante. También las constantes en decimal, pues te lo tienen que identificar pues agregándole un número, ¿no? Punto y la parte decimal, ¿no? No es necesario que ustedes le definan el tipo de datos, ¿no? Ya en automático el sistema o el SQL Server, pues lo identifica, ¿no? Igual las constantes de money, que se le agrega pues el signo de peso,
que por ejemplo se representan con una cadena de números con separador decimal y un símbolo de moneda, o opcionales como prefijo, ¿no? O sea, este valor pues es opcional, ¿no? Sí. Por ejemplo, también pues las constantes de float y real, pues es lo mismo, ¿no? Digo, realmente no hay una diferencia muy marcada, ¿vale? ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Alguna duda? No. No, todo claro. Vale, entonces, ya que vimos de manera rápida, casi furiosa el tema de los constantes, vamos a ver la declaración de variables y constantes, ¿no? Al igual que en cualquier otro lenguaje, pues de programación, pues este es un lenguaje de base de datos, ¿no? Nosotros podemos declarar constantes y podemos declarar, pues también variables, ¿no? Como se los comentaba, pues ustedes pueden declarar una constante, este, de manera, pues definida nada más únicamente con el puro valor. Sin embargo, pues también pueden hacerlo mediante una variable, la cual se le asigna un valor fijo desde el inicio y va a ser inmutable y no se va a modificar, ¿no? Eh, para que ustedes puedan declarar una variable, pues tienen que crear la palabra reservada declare y posterior a ello que ustedes coloquen esta palabra reservada, pues por medio de una arroba y colocan el nombre, ¿no? De una variable, ¿no? Esta es una simulación, por decirlo así, porque no es una constante como tal. Simplemente vamos a hacer que una variable se comporte como una constante, definiéndole el valor al inicio. Pero eso no quiere decir que no se puedan modificar, ¿no? Digo, nada más es una simulación, porque si yo, por ejemplo, le pongo set pi y le pongo otro valor, pues se va a modificar, ¿no? Pero digo, es una manera de que si quieren representar sus constantes y saben que no lo van a cambiar, pues le asignan el valor desde un inicio, ¿no? Y para que ustedes puedan actualizar su valor o le puedan hacer una asignación de valor, lo único que tienen que hacer es utilizar la palabra reservada set, arroba, y el nombre ¿cómo se llama? El nombre de su variable. No sé si tienen alguna duda o algún comentario hasta aquí de este tema, No. para que No. nos pasemos a la práctica. Vale, entonces si no hay dudas, vamos a pasarnos rápidamente a la práctica. Vamos a crear una nueva query, pero me confirman antes si pueden ver mi pantalla, por favor. Ya. Poner este ejemplo. De acuerdo, acuérdense de guardar sus. Que a veces pasan cosas terribles, ¿no? Vamos a agregar una nueva query. La vamos a renombrar. Vamos a poner 4 variables y constantes. Vale, entonces, como habíamos comentado, digo, para que ustedes puedan hacer su definición este, de las variables, vamos a escribir la palabra reservada declare y vamos a escribir pi. Acuérdense que también en cualquier lenguaje de programación, cuando ustedes definen una constante, siempre se debe de colocar, ¿cómo se llama? En mayúsculas.
No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de Tech Gurus.